Muy buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor esté con cada uno de ustedes. Espero Dios también esté bendiciéndolos en sus hogares. Gracias a Dios, Él ha sido bueno con nosotros y ha sido fiel en nuestro vivir diario. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se sintonizan. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en conexión conmigo por medio de este sistema y espero Dios les bendiga bastante. Gracias a cada uno de ustedes y espero que Dios los bendiga otra vez, como dije al principio, y que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. En esta tarde que nos gozamos porque tú eres fiel, eres justo, eres bueno. Estamos ante ti, Padre Dios, para darte la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de recibir honra y gloria. Te ruego también por cada una de las personas y hermanos que nos estamos conectando por este medio, que tú seas misericordioso, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a gozarnos y alegrarnos en ti. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros también podamos ver tu gracia y tu misericordia, Señor, y te ruego también que tu nombre sea exaltado. También te doy gracias por tu fidelidad, tu protección, el cuidado de la salud que nos has dado, Señor, y te rogamos que sigas teniendo misericordia de nosotros. Gracias te damos y en tus manos nos dejamos. También, Padre Santo, estoy rogándote por Miguel, Padre, que ya hemos estado orando por él, que tú seas en su familia, que tú seas con él, que tú le permitas ver tu gracia y tu misericordia, Señor. De ser posible, Padre, que empiece su recuperación ya en una manera que tú pongas tu mano sobre él y él mire tu gracia y tu cuidado. Te agradezco, Padre, por todos los que han ya salido del peligro, pero también te rogo, Padre, por cada uno de los demás que están infectados o que tienen algunos problemas físicos, Señor, que tú seas con ellos. Y yo te rogo, Padre, para que de esta manera tú te glorifiques. Sabemos bien que en medio de todo esto tú eres Dios bueno y Dios grande. Te alabo, te doy gracias porque has sido bueno. Y Señor y Padre, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú nos dirijas en este tiempo y te ruego que tú tomes control. Gracias porque solamente tú eres bueno y digno de toda alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, espero que el Señor sea con cada uno de ustedes. Como dijimos antes, esperamos que el Señor sea glorificado en la vida y en el ser de cada uno de nosotros. Esperando que tengamos una buena semana y esperando que no nada más sea una buena semana para nosotros, sino también una semana donde el Señor sea glorificado en nuestro vivir diario. ¿Qué les parece si cantamos el número 6? Que todo el mundo cante al Señor. El número 6, que todo el mundo cante al Señor. Dice así: que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Los cielos ecos dan que a todas partes van, la tierra en derredor proclama su loor. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. La iglesia himnos da y nunca cesará, con todo el corazón le alabe con tesón. Que todo el mundo cante al Señor, mi Dios y Rey. Damos gracias a Dios por este canto, ¿verdad? Gracias al Padre Celestial que nos permite estar en comunión con Él y también el ruego que cada uno de nosotros sigamos en oración por cada uno de nuestros hermanos. Le seguimos orando por nuestra hermana Lupita Ríos, por nuestra hermana Mari Tapia y también seguimos orando por nuestra hermana María y también la hermana María Ramos y Jesús, ¿verdad? Que el Señor sea con cada uno de ellos. Seguir orando también por Mario, que el Señor sea con él, que el Señor le atienda y que el Señor sea en esta manera exaltado. También les ruego que estén orando porque el plan de reunirnos la semana próxima, si Dios nos da licencia, traiga fruto que glorifique su nombre. Esta tarde estaba viendo las noticias. Como ven, estoy tratando de informarme lo más que pueda de prevenir
cualquier distracción, cualquier cosa que nos pueda en una manera contagiar. Y están diciendo de que hay una iglesia que se tuvo que poner como 15 personas en cuarentena porque estuvieron con una persona que tenía la infección. Entonces yo le ruego que si nos vamos a reunir, que sepa usted que está bien, sepa que esperamos que nosotros estamos bien de salud, gracias a Dios, pero también cuidar de los síntomas, que todos sean de una manera conscientes de que no traemos ningún síntoma que pueda causar peligro a nuestros hermanos, en especial los que tienen asma, los que tienen problemas pulmonares, ¿verdad? Entonces, por los que tienen ese estilo de problemas, yo les ruego que se cuiden, que se abstengan de asistir, que se protejan hasta que esté ya todo bien, podamos decir, una manera declarada de que ya todo está bien. No queremos que haya ningún contratiempo en la vida de ustedes. Estoy hablando también a los que tienen enfermedades crónicas, que tengan cuidado, que se cuiden, que queremos, si queremos que vengan a la iglesia, no quiero que me malentiendan, pues lo que quiero es que estemos todos bien de salud, que todos estemos bien sanos espiritualmente y físicamente. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos evitar, que nosotros podamos contaminarnos o contaminar a alguien más. Es por eso la razón que estoy tratando de enfatizar esto de una manera muy fuerte. Sigamos orando, que el Señor sea con nosotros, esperando que también el Señor sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros, y también cuidar nuestra salud, ¿verdad? Si Dios permite, vamos a tener todo ahí listo, y como dijimos en la mañana, vamos a tener las secciones donde se pueden sentar. Ya el mismo domingo les explicamos, ¿verdad?, que se sienten por familias, que se sienten donde hay lugares que tienen el cojín, y las bancas que no tienen cojín, entonces va a ser lo que nos va a ayudar a tener espacios. Ahora, lo que quisiera que se sienten a la mera orilla del cojín, ¿verdad?, para que así quedemos separados cada uno de nosotros y nos protejamos en esa manera. Espero que no vengan con miedo, esperamos que vengan con la confianza del Señor, pero otra vez, si usted sabe que tiene algún contratiempo, por favor absténgase de venir. Si tiene alguna enfermedad que usted sabe que puede ser dañada, le rogamos también que se mantenga firme, ¿verdad? Que se mantenga en el Señor. Cada uno de nosotros estamos ante su presencia y bien sabemos cómo estamos físicamente. Entonces, perdonen que esté enfatizando esto de una manera tal que espero no poner que los canse de decir esto, ¿verdad? Entonces sigamos orando también por Miguel, y que el Señor sea con él. También seguir orando por nuestra hermana Mary, como dije al principio, y también nuestra hermana María, nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Daniel, y a nuestra hermana Aurora. Que el Señor sea con cada uno de ellos, ¿verdad?, que tienen problemas crónicos o problemas que acaban de enfrentar. Es algo que es bien difícil para mí, estar viendo a mis hermanos sufrir y verlos que aman al Señor. Entonces es una de las razones por que le doy insistencia por ello. Vamos a cantar el número 517. ¿Cuál es esa gran verdad? Entonces vamos a cantar con gozo y alegría a nuestro Padre Celestial. Dice así: ¿cuál es esa gran verdad? Uy, estoy mal. Uy, sí, ya se me fue la onda, hermanos. Ok, perdonen. Vamos a cantar el 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré
bendeciré tu nombre eternamente. Padre Santo, ¿no? ¿Qué tengo ahora? Me está fallando la canción. Y en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Perdón, hermano, se me olvidó el ritmo de los otros cantos, pero gracias a Dios que salimos adelante. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra palabra del Señor y esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes. Estábamos hablando de cada uno de nosotros, de nuestra vida cristiana, de cómo podemos también vivir en una manera de fe y una manera de confianza, ¿verdad? Pero también el Señor a cada uno de nosotros nos pide cosas que cambiemos nuestra manera de vivir, la manera de ser. Pero una de las cosas que Él también quiere que recordemos es quiénes éramos. No para recordar y regresar a eso, sino para que recordemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, de dónde Él extendió sus manos salvadoras para acercarnos a nosotros al Padre Celestial. Y cada uno de nosotros conocemos nuestro pasado. Algunos es muy bonito, pero necesitaban a Cristo de todas maneras, muy buenos, muy agradables, pero necesitaban a Cristo. Algunos de sus servicios, algunas personas muy sádicas, muy agresivas, muy groseras, muy feas, pero el Señor tuvo a bien el salvarnos. Alguien se hizo la pregunta, ¿Dios puede salvar a cualquier persona? Y la Biblia dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una de las cosas que vemos es que mucha gente se cree muy buena en sí mismo, no creen que tengan tanto pecado. Y no estamos comparando pecados, no estamos comparando pecados con nadie. Lo que sí quiero decirles es, pecado es pecado. Y con un pecado que hayamos cometido,
ya hemos ofendido a Dios, ya entonces somos culpables. A nuestro corazón. También te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos recordar de dónde salimos y también no nada más recordar eso como una manera de anhelar regresar, Señor, sino para recordar y agradecerte, alabarte por la misericordia que tuviste con cada uno de nosotros, de dónde nos has sacado para ir adelante, Señor. Te alabo y te glorifico por esto y te ruego también que tu nombre sea exaltado en nuestro vivir diario. Te alabamos y te glorificamos. Ahora ruego que hables a nuestro corazón, es mi ruego, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, verso 11. Vamos a leer primeramente, dice así. El verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, nosotros tenemos que recordar quiénes éramos en la manera, ¿verdad?, que vivíamos. Por tanto, nosotros éramos personas despreciadas, éramos personas hechas a un lado por causa de nuestro estilo de vida y porque no guardábamos la ley, los 10 mandamientos. Pero no nada más los 10 mandamientos, sino todas esas leyes que los mismos fariseos añadieron para que la gente de esta manera se vea impotente y se vea en una manera despreciada. Ahora, si se decía que si eran circuncidados, y esto es el acto de cortar el prepucio por medio de una cirugía, pero en el área judía era algo religioso, era algo de purificación, o sea, se estaba quitando el pecado, se estaba quitando la carga del pecado, estaban cumpliendo la ley. A los 8 días del nacido el niño tenía que llevarlo el papá a que fuera en una manera el hijo que se le corte el prepucio, y ya entonces empezaba a cumplir la ley desde bebé. Entonces este bebé va creciendo, cumpliendo las leyes, va cumpliendo todas las demandas que la ley de Moisés demanda y también las leyes del Señor, ¿verdad? Porque tiene que haber una purificación, tenemos que estar sin pecado y sin maldad delante de Dios. Entonces esto es lo que se quería de parte del pueblo de Israel, como ser el sello que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Entonces ellos exigían a la gente que cada persona que entraba al cristianismo, ellos trataban de mezclar el judaísmo con el cristianismo, y entonces decían, ok, puedes aceptar a Cristo como Señor, pero necesitas guardar la ley también. Entonces a estas personas exigían que ellos fueran circuncidados, y esto causaba un gran conflicto porque muchos de ellos eran gentiles, eran como yo, como usted, que no éramos de la sangre hebrea, que no éramos de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Teníamos que circuncidarnos para pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. Pero nosotros no somos en una manera siervos del pacto, somos del nuevo pacto, y esto es en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que nos acordemos que en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne y éramos llamados sin circuncisión, para los llamados circuncisión hecha de mano en la carne. Entonces esto era algo exterior, era algo que se hacía en lo exterior, que no era algo interior, que era un rito solamente que se llevaba de parte del judaísmo. Ahora, ¿a dónde nos llevaba el estar en ese otro tiempo? Dice la Biblia en capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la...
Entonces, estabais sin Cristo. Y ahora es algo más elevado. Ya no es la circuncisión, ahora es Cristo. Entonces, cuando nosotros ya vemos la ley aquí, Cristo viene y la cumple, pero este pueblo de Israel estaba sin Cristo. Algo interesante que dice ahí, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. También dice sin Dios en el mundo. Y algo interesante es de que esta promesa era solamente para el pueblo de Israel, en Abraham, nada más en Abraham. Y de ahí, toda la persona que naciera de las 12 tribus iba a ser portadora de esa promesa. O sea que iba a recibir esa promesa, iba a vivir por el resto de su vida bajo esa promesa. Y entonces muchos de los israelitas en este tiempo, ahorita, están diciendo, bueno, yo tengo la promesa, no necesito a Cristo, tengo la promesa de parte del pueblo de Israel. Y ese es un concepto también equivocado, porque todo mundo hemos pecado, todo mundo necesitamos de Dios. Ahora, esto le está escribiendo un judío, que es Pablo, y Pablo dijo que él era circuncidado al 8º día de la tribu de, pero necesitó a reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y lo hizo su Dios, y desde entonces él empezó a creer. Y entonces dice, eran ajenos a la promesa, eran separados, eran personas que no tenían ninguna manera de acercarse a la promesa divina, a la promesa de Dios. Pero luego dice, y estabais sin Dios. Y la razón que digo es interesante, porque si se recuerdan ustedes, ellos estaba Pablo en los Hechos, donde habla, donde llega a la iglesia. Y entonces estaban sin Dios y sin esperanza. Esto nos hace a nosotros ver la gran diferencia de tener ídolos y tener Dios. Y nosotros tenemos a Dios en nuestro lado. En Cristo Jesús, por supuesto, porque Cristo es el que estaba sin Dios en el mundo. Estabais viviendo como ovejas que no tienen pastor. Dice la palabra del Señor cuando llegó al pueblo de Israel y que entró en la entrada triunfal, lo que conocemos como la entrada triunfal, o el Domingo de Ramos. Entra el Señor Jesús y después le dicen los fariseos, los de la circuncisión, le dicen al Señor Jesús, dile a tus discípulos que se callen, diles que ya no hablen más de ello, que callen, que se aplaquen. Entonces, otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahora, Cristo nos salvó con su sangre, Él pagó nuestro pecado. En la cruz dijo, consumado es. Consumado está pagado el saldo. Nada que usted o que yo podamos hacer para salvarnos. Cristo ya pagó todo. Y hay mucha gente que se está esforzando por hacer lo bueno. Esa es una idea judía, una iglesia, una idea musulmana de pesar el bueno y lo malo. Lo malo es esto, que la justicia está de un lado y lo bueno y lo malo está del otro lado. Recordemos que hay un juez acusador y hay un defensor. Ellos dos están poniendo en la balanza lo que va a pesar de acuerdo a la justicia, y entonces
y cuando él muere, dice, entrega su espíritu. Entonces dice también, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que habéis, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que quita el pecado de todo el mundo, la sangre de Cristo que quita el pecado de todo el mundo. No nada más nos acerca a Dios, dice que también nosotros nos podemos acercar a Dios. En el libro de los Hebreos dice, podemos acercarnos al trono de su gracia por la sangre de Cristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Entonces Cristo nos hizo cerca. Él mismo dijo, yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Él mismo dijo, yo vine a salvar a los enfermos, no a los sanos. Él mismo dijo, hay personas que dicen, bueno, yo le respeto su opinión, usted decida por usted mismo, usted sigue a quien sigue. Y yo le digo, ok, si usted quiere jugar esa carta, está bien. La sorpresa va a ser esta, que el Señor Jesús va a sellar a sus hijos, y ya lo selló, con el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios, en el primer capítulo, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, lo que éramos en otro tiempo, en el libro de los Corintios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Juan 1:12 dice que si alguno de nosotros hemos aceptado a Cristo, dice, nosotros hemos sido personas que tenemos la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que poner mucha atención a esto, porque el diablo quiere confundirnos a nosotros, diciéndonos que nosotros no somos dignos de salvación, que nosotros hemos pecado horriblemente. En el caso de su servidor, podría decir, yo no merezco la salvación, yo no la merezco. Pero Cristo en su gracia, Cristo en su amor me la da. Él me hace cerca a Dios. Él quiere que regrese al momento de antes de pecar a Adán y Eva. Quiere que regrese a ese nivel, que yo pueda caminar con Dios. Él quiere que yo regrese a Él y pueda decirle, Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, cámbiame. Señor Jesús, líbrame de este pecador, de este cuerpo pecaminoso que tengo, ¿verdad? Dame un corazón nuevo, dame una mente nueva, y entonces para seguirle a Él, para vivir de acuerdo a Él, y también para buscar su rostro cada día y poder darme cuenta de que le estoy amando, estoy dando de la honra y la gloria, estoy buscando lo mejor para mi vida, buscándole al Señor, y Él está dispuesto a darme lo mejor de mí. Para mí, y espera, lo mejor que yo puedo tener de mi Dios es estar en buena comunión con Él, es estar en paz con Dios, es estar en tranquilidad, tener la paz de Dios y tener la confianza de Dios. Fíjese, más adelante dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo paz. Entonces, ¿qué está diciendo? Tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión quiere juntarlos a los dos y crear un solo hombre, que crear un cuerpo, y esta es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando Él crea eso, hay la paz. Ya he oído judíos que conocen a Cristo que hablan el mismo lenguaje que yo hablo, ¿verdad? El amor de Cristo, la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios y ellos entienden y yo los
dando conferencia de Cristo Jesús como su Señor y como su Dios. De ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos creó algo nuevo. Entonces fíjese lo hermoso, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Ahora, ¿se ha fijado cómo las diferencias religiosas se mueren en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque si no estamos en Cristo, eso es lo que va a determinar quién soy yo, va a determinar quién es usted. Ahora, ¿por qué digo que se terminan? Porque nada de lo religioso nos acerca a Dios, pero solamente Cristo Jesús es el que nos acerca. Fíjese lo que dice: aboliendo, derribando, y está quitando, está derribando, está aboliendo, para crear de sí mismo. O sea, está derribando todo eso para hacer algo nuevo. Está derribando todo eso para hacer lo glorioso que es en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice más adelante. Y mediante la cruz reconciliar Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y estamos viendo que tanto judío como gentil, tanto circunciso como incircunciso, necesitamos el mismo camino de salvación. La Biblia dice, porque Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces están haciendo angosto el camino que lleva a Dios, está haciéndolo tan angosto que dice: de los judíos y los gentiles, los dos tenemos que acercarnos al Padre por el mismo camino. No podemos, yo no puedo decir, ok, mi religión es esto, mi religión es la religión que sirve. Es el Cristo que recuérdese que cada uno de nosotros podemos tener montones de ídolos. Dios. Entonces lo que necesitamos es a Dios y en Cristo Jesús. Y Cristo es el que hace posible que nosotros tengamos a Dios en nuestro vivir diario. Pero fíjese, mediante la cruz reconciliar, o sea, volver a hacer la armonía con Dios. Romanos 5:1 lo dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego también dice: matando en ella las enemistades. Quiere decir que Él cumplió todo lo que nos separaba. Quiere decir que Él cumplió todos los decretos de Dios. Y ahí se acabó. Ahí se mató. No volvemos a recordar lo que nos separa. Ahora vamos a recordar lo que nos une. La única cosa que nos une con ese cuerpo que Dios quiere crear en cada uno de nosotros. Y fíjese el verso 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios creó ese nuevo cuerpo, ese nuevo pacto. Cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo el Señor puede a cada uno de nosotros decirnos: ok, tú eres salvo no por tus propias, no por tu religión, eres salvo por la sangre de Cristo, solamente por la sangre de Cristo. Pero vino y anunció el mismo mensaje, las buenas nuevas, el evangelio de paz. El evangelio de paz se lo dio tanto a los judíos como a los gentiles.
el apóstol Pedro va a los gentiles a predicar el evangelio de la paz. El apóstol Pablo va con los judíos a evangelizar, dándoles el evangelio de la paz. A ambos, no hay dos mensajes, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio, hay un solo Salvador, hay un solo camino, hay un solo Dios. Y entonces él los lleva el mismo mensaje. No hubo preferencia de que tú eres judío o no hubo menosprecio porque tú no eres judío. Los dos hemos recibido el mismo mensaje. Y entonces cada uno de nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y esto es cada uno de nosotros, recordamos otra vez, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora Él también nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él está ante la presencia del Padre y nosotros vamos a estar ahí con Él. Y alguien me dijo, ¿y si Cristo no va a estar en el cielo? Y yo le contesté de esa manera. Donde Cristo esté, ahí va a ser el cielo. En cualquier lugar donde esté Cristo, ahí es el cielo. Y si la Biblia dice que está a la diestra del Padre, ahí es el cielo. Y yo voy a estar ahí con Él. No es porque yo me crea mucho, y cada uno de nosotros los que creemos en Cristo Jesús, no es porque nos creamos más. Somos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos personas que Él nos ofreció. Nosotros lo agarramos. Le dijimos, Señor, por esa salvación. Y ahora somos personas que conocemos de Cristo Jesús. Ahora, en el verso 20 hay una palabra que a cada uno de nosotros nos debe ser un reto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es edificar? Quiere decir crecer. ¿Han visto esas casas que están incompletas, que no se han cumplido en su construcción? ¿Cómo se miran? Pasamos un día y está igual, pasamos otro día y está igual, pasamos otro día y está la misma casa. Y se ve triste porque empieza a crecer el matorral, ¿verdad? Empieza a crecer la hierba, empieza a llenarse de basura, empieza todo eso porque no ha crecido, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros nos conformamos solamente, ok, yo soy salvo. No. Tenemos que edificarnos. Edificarnos quiere decir ir creciendo en Cristo Jesús. Es ir poniendo ladrillo por ladrillo. Quiere decir crecer poco a poco, o puede ser crecer rápido, pero tenemos que crecer poco a poco en Cristo Jesús, en la palabra. Ningún cristiano va a crecer sin edificarse. Ahora, puede crecer en conocimiento de textos bíblicos, puedes crecer en mucho conocimiento teológico, pero quizá no crece en Cristo Jesús. Entonces, crecer en Cristo es empezar a mostrar el carácter, la conducta de Cristo, empieza a mostrar lo que Cristo es para Él, empieza a mostrar lo que Cristo es para nosotros. Y cada uno de nosotros empezamos a crecer y a madurar, y cuando llegamos a la estatura de Cristo Jesús, entonces se va a gozar y alegrar con cada uno de nosotros. Pero nosotros entendamos que nos edifiquemos. Ahora, ¿sobre qué nos vamos a edificar? Sobre los apóstoles y profetas, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, el mensaje que está escrito en este libro, ¿verdad? En este libro de la Biblia, que nosotros conocemos. Ahora, solamente hay una Biblia. Lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a enfatizar. No hay dos Biblias. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay algunas Biblias que están alteradas. Algunas Biblias, como la de los testigos de Jehová, está alterada. Es así de plano, está alterada, ¿verdad? Y el libro de los Señor, y nosotros tenemos que basarnos en ella, solamente en ella. Y cada uno de nosotros, cuando edificamos nuestra fe en el mensaje de los apóstoles y profetas, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos personas que conocemos a Cristo. Esta semana pasada, platicando con un muchacho, este muchacho es musulmán, y entonces me dice, ustedes hacen énfasis en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tú eres del Nuevo Testamento. Le dije, sí. Y dice, está bien. Le dije, pero para entender el Nuevo Testamento tengo que conocer el Antiguo Testamento. Y para poder yo afirmar el Antiguo Testamento tengo que creer
el Nuevo Testamento. Entonces me dice, ¿cómo así? Le digo, el Antiguo Testamento hace las profecías del Nuevo Testamento, lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y entonces eso ya lo ha hecho. Entonces salió otra pregunta. ¿Quiere decir que cada palabra que está en el Antiguo Testamento la crees como la crees en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Entonces tengo que leer su contexto, le dije, para saber qué es lo que está hablando. Y de esta manera, en el Nuevo Testamento, cuando me doy cuenta en el Nuevo Testamento, me doy cuenta que el Dios que yo creo es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios. La misma Biblia dice, el Dios de nosotros es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. No ha cambiado. Y dice la palabra del Señor, antes que pase, dice, que venga el fin del mundo, dice, ni una coma ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Toda se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, yo tengo la palabra profética más segura aquí y en ella estoy edificando mi fe. En ella es que estoy creciendo. En que tengo que darme cuenta de que afuera de la palabra no hay más, no hay más. Entonces, esto demanda de mi estudio, esto demanda de mi aplicación de la Biblia. Por ejemplo, estoy leyendo algo de la Biblia y lo entiendo para mí y, tengo pecado, tengo algo que está ofendiendo a mi Dios, lo tengo que dejar y tengo que ponerlo nuevo. Estoy cambiando mi corazón de piedra por corazón de carne. Estoy cambiando la mente de Cristo. Estoy arrepintiéndome. Estoy tomando un nuevo rumbo. Y aquí no estamos hablando de lo que sus abuelitos le enseñaban o su papá le decía así o lo que sea. No. Una cosa es ese tipo de enseñanza que tengo que recordar que quizás me ayudó, quizás no me ayudó, pero tengo que recordar eso. Pero eso no es palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios y empiezo a ver cosas que yo estoy practicando que no son del Señor, tengo que dejarlas, no porque sea obligado a dejarlas, sino porque si de veras quiero agradar a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar de vivir, voy a cambiar la manera de ser. Y eso entonces crea de los dos pueblos, tanto el gentil como el judío, un solo cuerpo. Y es donde nosotros nos identificamos, porque solamente hay un mensaje. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y dice la palabra, hay una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios, y es en el cual nosotros nos referimos, no hay más de eso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que recordar de dónde salimos. ¿Para qué? Para valorar lo que tenemos ahora, para santo. Entonces, en primera a los Corintios 6:15 nos dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Entonces, yo voy a edificar ese templo, yo voy a edificar esa iglesia que yo soy. Entonces, nosotros somos la iglesia de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho tabernáculo en nuestro corazón. Él está habitando en nosotros. Y entonces es por eso que decimos que yo tengo a Cristo en mi corazón, porque Cristo está viviendo en mí, es parte de mí. Él me hizo parte de Él. Entonces tengo que entender esto muy fuerte, muy firme, de que yo soy templo del Espíritu Santo y tengo que vivir de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu de Dios, para que de esta manera Él sea glorificado en mí y yo me goce en Él y tenga la paz y pueda vivir en armonía constante. Y entonces, cuando hacemos esto, le voy a decir algo, usted va a disfrutar la vida cristiana. Aunque esté en los tiempos más difíciles, aunque esté en los tiempos más gozosos, usted se va a dar cuenta que la única razón de por qué nosotros estamos aquí, sea de una u otra manera, es por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que Dios sea el que nos dé a cada uno de nosotros sabiduría y su paz abunde en nuestro corazón. Les sigo rogando que sigan orando por Miguel,
Valdivia, y esperar que el Señor sea con él. Le ruego que sigan orando por cada uno de los hermanos que cada rato estoy mencionando, por favor. Y vamos a hacerlo como grupo, con fe, con todo amor, con toda gratitud a nuestro Padre Celestial, y también esperando que el Señor obre, por supuesto, en favor. El miércoles a las 7 aquí nos vemos por medio de este sistema de Facebook, y que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, estamos ahora ante tu presencia para darte gracias por tu palabra, que nos enseña que nosotros hemos sido hechos cercanos por medio de Jesucristo a ti, al trono de la gracia. El ruego de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos gozarnos y alegrarnos de nuestra relación contigo. También, Padre, de que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gracia, no pretendiendo, Padre, ser más de lo que somos, no pretendiendo ser mejores que nadie, Señor, simplemente vivir agradecidas de la salvación que Cristo nos ha dado, simplemente de ser día tú nos rescataste de nuestro pecado, de nuestra maldad, para hacer, Señor, como dice tu palabra, gloria y alabanza a tu nombre. Y de esta manera nos permitas a cada uno de nosotros gozarnos y alegrarnos en la salvación que tú has dado.